Esto es Construyendo Nuestro Bienestar, un podcast diseñado para colaboradores de la Subred Sur, donde cada mes fortaleceremos temas de desarrollo personal, social, mental y familiar. En un nuevo capítulo de Construyendo Nuestro Bienestar, en un nuevo podcast. Cuéntanos de ti, Víctor René Sierra Cleves, ingeniero de sistemas, tu trayectoria de vida hasta llegar a lo que hoy en día te dedicas. Joana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, te cuento que Víctor René Sierra Cleves es ingeniero de sistemas, experto en todo el tema de cumplimiento de ley 1581 del 2012, donde la escuela fue la Superintendencia de Industria y Comercio. Allí desde el año 2017 estuve trabajando como formador, como ingeniero de soporte del Registro Nacional de Base de Datos, donde capacitaba a todas las entidades públicas y privadas que requerían ese conocimiento para dar cumplimiento a la ley. Entonces de allí se toma esa experiencia y más adelante, viendo la necesidad que se va generando entre las empresas, tomo la decisión de retirarme de la superintendencia y empiezo un proyecto de consultoría. Allí el proyecto de consultoría ofrezco todo el servicio de implementación, capacitación, auditoría del cumplimiento de la ley 1581 del 2012. Adicionalmente también se prestan todos los servicios de seguridad informática para todas aquellas empresas públicas y privadas o personas naturales que requieran el cumplimiento de la norma. Muchas gracias, René, por tu tiempo el día de hoy. Es interesante empezar a saber de qué es Habeas Data, la ley 1581 del 2012. Claro que sí, Joana. Mira, el cumplimiento de la ley 1581 del 2012 le da las facultades a todas las personas naturales a que se protejan sus datos personales. ¿Qué quiere decir? Que para que puedan tratar mis datos personales debe haber un permiso, una autorización para que se pueda dar el uso de esa información personal que todos sabemos que es tan relevante y que si no hay ese control, a pesar de que existe la ley, también se están dando los casos que se vulneran los datos personales. Entonces lo que quiere hacer la ley, para que todas las personas lo tengan presente, es que existe ese control, existe una ley que nos protege los datos personales en Colombia y que nos da las facultades para instaurar denuncias si no se hace un buen uso de este mismo tratamiento de datos personales. Imagina nuevos mundos donde la vitalidad es una prioridad. La relación es el oxígeno de tu vida y la familia tu propósito mayor. Desde el área de bienestar de la Subred Sur te invitamos a conocer nuestras actividades mensuales y a participar en ellas. Continuando, ¿cómo debe ser el manejo y tratamiento de los datos personales de una persona natural? Bueno, resulta que la ley dentro del tratamiento del dato da unas clasificaciones del dato personal. Tenemos los datos públicos, los datos semiprivados, los datos privados y los datos sensibles. Teniendo en cuenta esto, podemos hablar que el dato público, digamos que es ese dato que se podría tratar sin una autorización, digamos, previa al titular. Un ejemplo del dato público es aquel, por ejemplo, el nombre, el número de la cédula, los datos relativos al estado civil u ocupación de las personas. Entonces, ese dato es el que nos permite hacer ese tratamiento de acuerdo a lo que nos dice la ley. Tenemos el dato semiprivado. El dato semiprivado es aquel que es relevante solamente para el titular. ¿Qué quiere decir? O sea, para la persona a la cual se le está haciendo un tratamiento específico. Un ejemplo claro es cuando vamos a adquirir algún producto y se requiere de un análisis crediticio. Allí inmediatamente cuando ese asesor me solicita consultarme en las centrales de riesgo, se hace un tratamiento de datos, pero solamente lo estoy autorizando para que me consulte en esa central de riesgo. En el momento que él hace la consulta y me entrega una respuesta a esa consulta, pierde vigencia la autorización. Si él quiere averiguar algo más, tendría que volverme a solicitar una nueva autorización de tratamiento de datos personales. Cuando hablamos del dato privado, el dato privado es aquel que solamente le interesa al titular, o sea, al dueño de la información, a cada uno de nosotros. Lo vamos a ver con imágenes, videos, fotografías.
Por ejemplo, lo podemos ver con el correo electrónico personal, número telefónico personal. Si alguien quiere tratar este tipo de datos, nos tiene que solicitar una autorización previa, expresa e inequívoca para que nosotros demos ese permiso para que se pueda hacer el tratamiento del dato. Y por último tenemos el dato sensible, que es aquel que puede afectar la intimidad del titular. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando se va a tratar los datos de menores de edad. Para que se pueda tratar un dato de un menor de edad debe tener una autorización por parte del titular o representante legal del menor de edad. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a matricular a nuestros hijos al colegio, el colegio debe entregarnos primero una autorización de tratamiento de datos personales, porque obviamente se va a hacer uso de las imágenes, de la información personal también de los niños. Otro ejemplo que podemos dar del dato sensible son los datos relativos al estado de salud de las personas. Entonces, de acuerdo a esto, el manejo del tratamiento de los datos personales se debe ligar a esa clasificación de los datos para entender en qué momento requerimos de una autorización para hacer el uso del tratamiento del dato. Muy importante el concepto en esta parte de finalidad. Recordemos que la finalidad es el saber cuál es el uso que le vamos a dar al dato personal, que eso se contempla, en el momento de solicitar la autorización. Es una parte muy importante que se necesita para que la persona sepa cuál es el uso que se le va a dar a ese tratamiento de datos. Claro que sí, René. Es muy importante lo que tú nos dices. Y dentro de eso, ¿cuáles serían los objetivos de la ley de habeas data? Claro, Joana. Digamos que el objetivo principal de la ley 1581 del 2012 es proteger los datos personales de las personas naturales. No cualquier persona o cualquier empresa puede venir a hacer el tratamiento de los datos o tratar un dato personal sin previa autorización del titular, siempre teniendo en cuenta que la finalidad va a corresponder para el uso del permiso para el tratamiento de esa información. Recordemos que todas las empresas que cumplan con la ley 1581 del 2012 o todos los responsables, como se llama en el tratamiento del dato, vamos a utilizar ese concepto responsable, deben tener una política de protección de datos personales que debe estar disponible para todas las personas naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que si una empresa me hace un tratamiento de datos, yo claramente puedo acceder a su política de protección de datos para que yo pueda conocer cuáles son las finalidades, cuáles son los canales que tienen disponibles para que yo pueda acceder a mis derechos. La ley también me da unos derechos para que yo pueda proteger mis datos. El derecho, digamos que en ese ejercicio me permite que si se hace un mal uso, yo pueda hacer una denuncia en protección de datos personales o pueda hacer un requerimiento a esa empresa para que puedan responderme por el mal uso de la información. Claro que sí. Y cuando se presenta ese habeas data, ¿cómo lo vemos ante qué autoridad o cómo es el trámite? Porque pues muchos de nuestros oyentes el día de hoy pues desconocemos el tema. Claro que sí, Joana. Recuerda que los derechos, como lo hablamos anteriormente, nos permiten a nosotros poder acceder a esa ente de control que nos va a dar el respaldo y nos va a permitir hacer esas denuncias para proteger nuestros datos. La principal y único ente de control es la Superintendencia de Industria y Comercio. Por medio de su delegatura de protección de datos personales, nos van a dar las facultades para poder hacer denuncias y poder dar cumplimiento a los derechos que nos asisten como titulares. Recordemos que esos derechos son el derecho a conocer, actualizar, rectificar o hasta suprimir la información que se encuentra en bases de datos públicas o privadas. Entonces la superintendencia siempre va a estar presente para respaldarnos en ese tratamiento de la información que debe ligarse a la ley 1581 del 2012. Si se hace un mal uso, tenemos este ente de control para instaurar nuestras denuncias y nuestros requerimientos para que ellos nos ayuden a hacer la obligación del debido proceso. Muchas gracias, René. Entonces me surge una duda. ¿Cuál sería la diferencia entre habeas data y protección de datos personales? Claro, Joana, es que digamos que podrían venir de la mano, pero recordemos algo. Cuando hablábamos de habeas data, al principio de todo este tratamiento de la información, resulta que sale la ley primero 1266 de 2008, que es la ley del habeas data financiero. Entonces esta ley protegía todos nuestros datos financieros,
pero se analizó que los datos personales quedaban como a la deriva, no había, digamos, como esa ley adicional que nos protegiera los datos personales. Por eso, después sale la ley 1581 del 2012, que es la que sí nos da las facultades para poder proteger nuestros datos personales. Entonces, recordemos que el habeas data, más que todo, se basa bajo la ley 1266 de 2008, que es la parte financiera, y la ley 1581 del 2012, que se refiere más a nuestros datos personales. Bueno, el tema de hoy está muy interesante. Cuéntanos, ¿qué datos personales no se pueden publicar? Pues digamos que datos personales que no se puedan publicar es como muy incierto, ¿no? Porque digamos que el ejercicio de las redes sociales nos permite hacer unos procesos de transferencia de datos muy abiertos. Entonces, por la falta de conocimiento, las personas publican mucha información. Entonces, empezando porque suben imágenes, suben videos, suben la ubicación de donde están, pueden subir la ubicación de donde, digamos, están sus hijos o los hijos de donde están sus papás, y allí se empieza a tomar mucha información por parte de esas personas que de pronto quieren, es más bien hacer un mal que hacer un bien a las redes sociales. Entonces ahí es donde colocamos en riesgo nuestra información. Es por eso que hay que tener importancia en qué estamos haciendo en nuestras redes sociales, qué estamos publicando, qué estamos haciendo. Se puede generar un riesgo muy abierto en ese tema de publicaciones de imágenes. Démonos cuenta cuántas personas han perdido su vida solamente por hacer un intercambio de imágenes o un intercambio de información, por llegar a relacionarse con una persona de otro país, se encuentran y han sucedido casos que hemos visto aquí en Colombia, que personas que pierden su vida porque no realmente conocen a esa persona y realmente se llevan son sorpresas donde se pone en riesgo su vida. Entonces es muy importante, digamos, que la publicación de la información personal se tenga muy controlada, tengamos muy presente que ahorita nuestros menores de edad acceden a las redes sociales. Si lo hacemos nosotros como adultos, imaginemos hasta dónde pueden llegar nuestros niños. Entonces es muy importante que podamos culturizar, que podamos leer, que podamos capacitarnos, sensibilizarnos todos, desde el niño hasta el adulto mayor, para que sepamos en qué momento vamos a publicar, qué vamos a publicar, de qué forma lo vamos a publicar. Recordemos que las redes sociales es un canal donde podemos colocar en riesgo a cualquier persona o nosotros mismos. Entonces, digamos que aquí, más que la pregunta de qué no se puede publicar, es saber muy bien que ese tipo de publicaciones nos llevan a cometer muchos riesgos y que debemos tener un control, porque la ley nos protege, pero si nosotros no sabemos también aplicar la ley, pues vamos a dejar una brecha muy abierta para que se lleguen a esos incidentes de seguridad y a esos incidentes personales que nos pueden afectar realmente en nuestra vida personal. Claro que sí, René. Y dentro de eso cabería la pregunta, ¿qué pasa si doy mis datos personales por teléfono? Claro que sí, ahorita digamos que es muy común la llamada de se ganó un premio, se ganó el carro, se ganó X o Y cosas. Lo primero que nosotros debemos verificar es quién nos está llamando, de dónde sacaron nuestros datos. Eso es muy importante para saber realmente si esa llamada es una estafa o si esa llamada es realmente algo válido. Entonces digamos que de nosotros está siempre verificar quién realmente está al otro lado del teléfono, porque digamos que nuestros datos los pueden sacar fácilmente, ahí está lo que hablamos anteriormente, por las redes sociales. Entonces pueden tomar nuestro número de teléfono, pueden tomar nuestro nombre, pueden saber dónde trabajamos, y de ahí se puede desprender muchas opciones para que las personas puedan hacer ese tipo de estafas. Entonces, siempre que recibamos una llamada donde sepan tantos datos de nosotros, verifiquemos muy bien quién está al otro lado del teléfono y podamos constatar
cómo se está haciendo la validación de la información. Entonces lo primero que yo voy a preguntarle, por ejemplo, a esa empresa o esa persona que me está llamando es: ¿usted de dónde sacó mis datos? ¿Quién lo autorizó? Entonces me dicen: no, es que usted firmó unos papeles hace mucho tiempo y por eso lo estamos comunicando. Verifiquemos, validemos, no nos dejemos, amedrentar porque él tiene toda la información. No nos dejemos asustar. Siempre pongámonos firmes y hagamos valer nuestros derechos en todo el tema de protección de datos personales y no arriesguemos más información de la cual ellos puedan tener y nos estén solicitando. Omitamos entregar esa información. Danos algunos consejos para este tema que el día de hoy tratamos, que es de gran relevancia e importante para todos nuestros oyentes. Claro que sí, Joana. Mira, la primera recomendación es: primero aprendamos a saber tratar nuestros datos. No entreguemos nuestra información, como se dice comúnmente, de buenas a primeras. Tengamos un control. Cuando nos vamos a registrar en ese tipo de redes sociales, no entreguemos toda la información, no subamos cualquier imagen. Tengamos cuidado de qué estamos publicando de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro entorno social, porque todo puede permitir o puede abrir una brecha para que se pueda vulnerar el tratamiento del dato. Como segunda medida, tengan cuidado también cuando les entregan cualquier formulario. Verifiquen que al final del formulario o al principio del formulario existan los avisos de privacidad. ¿Qué es un aviso de privacidad? Es el que nos indica que esos datos que se están recolectando están tratados bajo una ley de protección de datos personales y que cumplen con una política de protección de datos personales. Entonces, allí es donde nosotros vamos a verificar que esos datos cumplen con ese régimen de protección de datos personales que exige la ley 1581 para todas las empresas que hacen tratamiento de datos personales. Y como tercera medida, mucho cuidado con los datos personales de nuestros menores de edad. Muchos tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos primos que son menores de edad. Cuidado con la divulgación de la información. Cuidado cuando ellos se sienten, porque ahorita saben manejar más el celular que cualquiera de nosotros. Entonces, cuidado dónde están accediendo, cuidado qué información están compartiendo, con quién están hablando al otro lado de la computadora. Entonces, en ese sentido, digamos que es un trabajo de familia, es un trabajo también, que nos va a permitir a nosotros llevar a un entorno cultural de protección de datos para que nuestros hijos y nuestras familias y nuestros amigos y nuestros allegados sepan que existe una ley que nos protege, pero que también debemos poner nuestro granito de arena para que toda esa información tenga un control y no esté a la deriva y no cualquiera pueda venir a hacer un uso del tratamiento de los datos. Y para terminar, cuéntanos si requerimos de alguna ayuda, ¿a dónde nos podemos comunicar? Claro que sí, Joana. Pues recordemos, como le decíamos anteriormente, el ente de control en Colombia para las empresas privadas es la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual nos va a colaborar para que nosotros podamos hacer cumplir con los derechos que nos asiste como titulares de la información, y ellos van a hacer valer nuestros derechos. Entonces, siempre que tengamos alguna duda, alguna inquietud sobre el tratamiento del dato, directamente las denuncias van a ser con la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente, si ustedes requieren una asesoría, una auditoría, una consultoría en tema de protección de datos personales, con mucho gusto les puedo colaborar. René, cuéntanos si tienes alguna página donde te podamos escribir, alguien que esté interesado en este tema, ¿cómo a profundizarlo más? Claro que sí, Joana. Mira, pueden primero que todo utilizar mi correo electrónico, que es clevester. Eso nos descifra clevester@gmail.com. Allí directamente nos pueden solicitar las consultorías que ustedes necesiten o inquietudes que ustedes llegan a requerir para poderles ayudar. Adicionalmente, pueden comunicarse con nosotros al teléfono 305-776-3089 a consultores de privacidad.
Allí con mucho gusto podemos asesorarlos y ayudarlos con cualquier inquietud que ustedes necesiten. Agradecemos tu tiempo y porque en la Surred Sur le ponemos el corazón.